Buenas noches, bienvenidos a esta segunda entrega, este segundo programa de Observatorio Cotidiano de la Economía Política con el maestro David Ibarra. Maestro Ibarra, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias. Abnegadamente. Gracias. Diría. Y muy contento. Qué bueno. Hablaba usted en el programa anterior, y yo también, de los 80s como la década perdida de México y América Latina. Pero al mismo tiempo en México se cambió la estrategia de desarrollo, usted diría quizás hasta el paradigma que articulaba las políticas, la visión de México en el mundo, etcétera. Y en el sur de América se recuperó la democracia. Sí. Al final de la década cayó el muro de Berlín. Sí. Y luego se desplomó la URSS y su sistema internacional de dominio y relación con otras naciones. Cayó pues la cortina de hierro y luego terminó la Guerra Fría. Muchos cambios, ¿no? Para ser una década perdida. Bueno, en términos de cambios no fue perdida. Sí, los cambios se orientan en sentido positivo, pero algunos lo hicieron y otros no. ¿Y de qué dependió esa diferencia, digamos, en la orientación, ¿no? O sea, lo que siempre aprendimos es que no todo cambio es bueno per se, ¿verdad? No todo depende cambio, de algo, de otras cosas. No todo cambio es bueno per se, pero además, con la revolución neoliberal, se eliminó el contrapeso de los gobiernos. El contrapeso que inició el presidente Roosevelt con la gran crisis universal de los 30. Se eliminó el contrapeso social, de manera que a partir de ahí se permitió la concentración de utilidades e ingresos. Concentración terrible, incluso en los países industrializados. La concentración del ingreso en los Estados Unidos hace que el 0.1% de la población más favorecida se lleve el 8% del producto. Eso es inaudito, es demasiado grande para no causar trastornos sociales. Entonces, ese tipo de cosas son las que el nuevo modelo de desarrollo permitió. Y tenemos a escala universal, más o menos con distintas características, el fenómeno de concentración del ingreso, de disparidades en la buena fortuna de las gentes. Y de ahí luego los indignados, el 10%, etcétera, ¿no? La reacción. Y ahí usted le gusta hablar del péndulo. Del péndulo. Antes se exageraba en materia de crecimiento vía estatal y de distribución del ingreso vía estatal. Hoy el péndulo se cambió y se piensa que es el mercado el que va a resolver esos problemas. ¿Se piensa o se pensaba? Porque luego vino, después de la euforia globalista, el triunfo de Occidente y de las democracias capitalistas sobre el comunismo y sus regímenes políticos de otro orden, para no calificarlos. Después de eso, bueno, todos estamos en el libre comercio. Fukuyama llegó a hablar del fin de la historia. Pero viene luego la especulación financiera o la financiarización del mundo y la burbuja, si es que podemos hablar de burbuja, dada la magnitud del impacto, estalla en 2008-2009. La CEPAL y su secretaria ejecutiva, nuestra paisana Alicia Bárcena, habló de la época de cambios en que hemos vivido. Hemos pasado a un cambio de época, dijo Alicia. Y usted ha insistido mucho en que estamos ya viviendo un cambio de paradigma. Estamos en el proceso de cambiar de paradigma. Estamos en el proceso, como usted lo dice muy acertadamente en su ensayo sobre la crisis del neoliberalismo, estamos por cambiar el paradigma neoliberal. Se inicia ese proceso que puede ser larguísimo,
que puede ser acomodaticio o que puede revertirse, pero estamos iniciando ese proceso de cambio de paradigma. Y todos los paradigmas que antes alimentaban la paz social están en entredicho. El paradigma del mercado de trabajo, que obligaba a los trabajadores a obedecer a los empresarios, a seguir sus lineamientos, ¿a cambio de qué? De seguridad social, de empleo. Pero ya no se le da seguridad social y empleo. En los países industrializados, la tasa de desempleo ha bajado en algunos, pero se mantiene entre el 8 y el 10%. Y se habla incluso de una recuperación sin empleo, ¿no? Han llegado una a decir. recuperación sin empleo. En los países en desarrollo, la informalidad es abrumadora. En nuestro país, más del 60% de informalidad es terrible, desde el punto de vista de una distribución del ingreso más o menos sostenible desde el punto de vista político y social. Gran recesión, así la bautizamos, quizás para no asustarnos, ¿no? Para no hablar de Gran Depresión, como en los años 30. Y luego se comenzó a hablar, se habla en estos tiempos, ahora, de estancamiento secular. Nada menos que el Fondo Monetario y Larry Summers, antiguo secretario del Tesoro, hablan de esa posibilidad cercana. Y la señora Lagarde se asusta. Y la derechización del mundo. Bueno, ese cambio ese de paradigmas de que nos habla, ¿no estará siendo encarnado hoy por Brexit y el señor Trump? Claro que sí. Pero eso es un cambio hacia una especie de mercantilismo autocrático, autoritario, ¿no? Es un poco la revancha social contra el neoliberalismo, la revancha política social contra el neoliberalismo. ¿Qué pasa con el Brexit? Los trabajadores ingleses, cuyos ingresos se habían estancado y cuyo empleo había declinado, deciden no apoyar a Bruselas y al mercado común europeo que los obligaba a esas políticas. ¿Qué pasa con el señor Trump? El señor Trump también, en su discurso, muchas veces demagógico, desilvanado, contradictorio, da apoyo a la clase obrera baja de los Estados Unidos, ofreciéndoles más empleo. Pero más empleo industrial. Más empleo industrial que habían perdido. Acuérdense que el Producto Industrial de los Estados Unidos ha venido descendiendo y el empleo industrial en los Estados Unidos ha venido descendiendo. Se está dando una transferencia industrial hacia China y en parte hacia la India que perjudica o no permite mantener las esperanzas de bienestar en los Estados Unidos, de estratos muy amplios de la población. Ese fue el acierto de Trump, junto con otro. Los Estados Unidos tienen un déficit de balanza de pagos que fluctúa entre 400 y 700 mil millones de dólares anuales. Y una reubicación industrial a escala universal que daña a los propios Estados Unidos. Ese déficit, yo creo que empieza a no ser sostenible. Los Estados Unidos no pueden permanentemente ofrecer al mundo esos déficits para mantener el auge del comercio. Y al hacer esto, combinado con el ofrecimiento de empleo a los grupos industriales, bueno, tiene una respuesta electoral grande el señor Trump. El mundo al revés, ¿no? Eso de cabeza. Este cambio de época nos ubica en la gran recesión, estancamiento secular, Trump y el Brexit, China campeón del libre comercio, China, y de la globalización. Es el campeón del libre comercio y la globalización. Y nosotros estamos en el medio. De eso vamos a hablar inmediatamente después. Usted habla de un desarrollo evanescente
Desarrollo. Y al mismo tiempo insiste en los derechos, la ciudadanía, la democracia global. Vamos a abordar ahora sí nuestra encrucijada actual, la de los tiempos de Trump. Muy bien. Trump y nosotros, maestro Ibarra, frente a Trump, sus agresiones humillantes hacia nuestro país y nuestros gobernantes, nosotros, junto con usted, hemos planteado que lo que hay que poner sobre la mesa es la defensa del interés nacional. Y claro, eso nos obliga a darle contenido al interés nacional en el siglo XXI, el siglo de la globalización, el siglo del desarrollo evanescente. Hemos dicho también juntos que queremos, que México necesita un nuevo curso de desarrollo. Pero ahora, frente a Trump, la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pase a retiro, con Pemex en una circunstancia desastrosa. Usted habló hace tiempo, recuerdo muy bien, del desmantelamiento de Pemex. ¿Qué nos queda aprovechable de esta gran transformación, así la he llamado yo en homenaje a Karl Polanyi, en la que nos embarcamos a fin de siglo? ¿Desde dónde podemos pretender defender el interés nacional y empezar a trazar un nuevo curso? ¿Cuáles son nuestras, como dicen en los análisis de la planeación estratégica, nuestras fortalezas, de las debilidades? ¿Para qué hablamos? Las hemos documentado una y otra vez. ¿En qué nos vamos a apoyar? ¿Cuál es el punto de apoyo galileano? Bueno, ahí está un primer planteamiento en ese documento. La defensa del interés nacional. La defensa del interés nacional se dice rápido. Muchas veces se piensa que es demagógico, pero tenemos, por ejemplo, las manifestaciones. El hecho que las señoras digan, ya no queremos comprar productos importados. Tenemos un espíritu nacional todavía vivo que hace política en defensa del país. Bueno, yo creo que tenemos otras posibilidades, que desafortunadamente no todas ellas se pueden concretar a corto plazo. Pero ¿qué tenemos? Hemos devaluado este año 20-25% y en conjunto en los últimos años 50%. ¿Eso a qué va a dar lugar? Eso va a dar lugar a una sustitución de importaciones, aunque el término sustitución de importaciones haya sido un término maldito. Van a renacer. No es como diría el señor, el antiguo presidente Bush primero, no es voodoo economics eso de la sustitución de importaciones. No, al contrario, es la realidad. Frente a una devaluación, digamos, si vamos varios años del 50%, muchos productores nacionales ya han entrado en la fase rentable y pueden sustituir importaciones. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Que es una fortaleza. Van a aumentar gradualmente nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque se abarataron con una devaluación que no perseguía esos propósitos, pero en los hechos está ahí. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Encauzarlo racionalmente. ¿Encauzarlo cómo? Encauzarlo a través de una política industrial, y por política industrial se debe entender una política de fomento que abarca a todos los sectores productivos, pero que arranca del señalamiento de unas cuantas prioridades inmediatas. Eso supone mucha política, ¿no, maestro? Eso buena política. Mucha. Tenemos con qué hacer una buena política a la vista del sistema político que nos heredó la transición a la democracia, el comportamiento de los partidos.
el discurso público en general. De ahí podemos sacar una buena política, porque lo que usted está planteando implica una endiablada trama de intereses que hay que sortear. No se pueden echar por la borda, no se pueden echar al mar, hay que reencauzarlos como ustedes. Hay que reencauzarlos. Es decir, se van a tropezar con muchos obstáculos, entre otros, la política presupuestaria y de fomento. Pero el campo está abierto y empieza a manifestarse en sectores donde sería casi milagroso manifestaciones positivas en favor de esta política. El grupo de empresarios comerciantes, ¿cómo se llama? ¿El Consejo Coordinador Empresarial? No, ¿El Consejo Mexicano de Negocios? Bueno, todos Coparmex. ellos... Coparmex. Se ha manifestado ya abiertamente. El propio Centro de Investigaciones del Sector Privado ha indicado que es prelación en México buscar con políticas la ampliación del empleo. Entonces ya está permeando. Sí, en extraña confluencia, Carlos Slim nada menos, Juan Pablo Castañón, Daniel Servitje, Coparmex, nos hablan de mercado interno. Entonces, el mercado interno está ahí y hay que fomentarlo, pero eso sí, hay que encauzarlo. Lo que implica que hay que revivir a la banca de desarrollo, revivirla en el sentido de que dé crédito a la pequeña y mediana industria y financie los grandes proyectos de transformación. ¿Y qué hacemos con el trabajo y sus emolumentos, con el trabajo y los salarios, en esta perspectiva que usted cultiva? Si uno acepta, porque es lo que está en los diarios, que la política hacendaria está restringida en 3 sectores, no aumentes la deuda, no pongas más impuestos, reduce el gasto. Es decir, estamos ahí siguiendo la política de austeridad. Pero aún así, el sector público puede aumentar la demanda interna. ¿Cómo? Haciéndolo como usted señalaba, fomentando el aumento de los salarios, que ahora ya la devaluación se los está comiendo. Pues se comieron el aumento del mínimo, yo creo. Ya, ¿no? el mínimo ya. Pero hay que tener una política salarial más activa y eso lo puede hacer el Estado. ¿Sin sindicatos? Porque sindicatos hay muy pocos ya en México. No pasamos del 10 o 12% de sindicalización, según recuerdo. Sí. Los sindicatos han estado debilitados por todo este neoliberalismo. Pero son sus intereses. Aumentar los salarios es el interés de los sindicatos. Podía combinarse eso con la democratización sindical. Bueno, ahí puede aumentar el sector público o influir para que se aumente la demanda interna. ¿De qué otra manera puede influir? Puede influir haciendo que el Banco Central, en lugar de dar 0 crédito al sector público, imite lo que hacen los bancos centrales de los países industrializados. Los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, nada menos, ¿no? Y el inglés, ¿sí? Aumenta notablemente su crédito. Aumente su crédito, redescuéntele a la banca de desarrollo y haga la banca de desarrollo de nuevo el instrumento para canalizar los esfuerzos de fortalecimiento del mercado interno, con prioridades, con eficiencia, con sabiduría económica. Y tenemos capacidad, digamos, técnico-administrativa, regulatoria, para evitar que esto se nos vuelva a desparramar en un festival de inflación, devaluación. No sé si la tengamos, me temo que no, pero hay que intentarlo. Y va a haber pérdidas, y va a haber errores, pero son errores y pérdidas que hay que asumir para que este país pueda retomar la senda del crecimiento y además para que la depresión en la que estamos inmersos sea menos brusca. Estamos terminando esta sabrosa conversación, maestro Ibarra, se lo agradezco de nuevo.
De este libro del que ya hablé, tomo los 3 últimos párrafos de su autorretrato. Y dice, se pregunta usted, ¿qué me gustaría? Me gustaría que hiciéramos un esfuerzo grande como lo hizo y sigue haciendo Brasil por integrar nuestras redes de producción, no meterles importaciones por todos lados indiscriminadamente. ¿Qué más quisiera? Que la economía creciera y recuperara los ritmos de crecimiento de 5, 6, 7% que solíamos alcanzar. Estoy persuadido de que se puede lograr, pero cada vez los intereses opuestos tienen mayor peso. En México nos cuesta adaptarnos a las mejores ideas, nos cuesta trabajo aprovechar a nuestra mejor gente. Creemos que milagrosamente el mercado o los técnicos de otros países nos salvarán con sus propuestas. Eso es falso, caramba, dice usted. Esto fue en 2009. Sigue siendo. ¿Qué le gustaría? Eso mismo, pero más. ¿Más en qué sentido? En el sentido de atender mejor a la población de México. En el sentido de avanzar, aunque sea muy gradualmente, en dar salud universal, en dar derechos exigibles, socialmente exigibles a los trabajadores, a las clases medias, a todo el país. Y ahí están las nuevas propuestas que tenemos que revisar y modular para el caso de México. Uno es la de la renta básica. Nosotros ya practicamos la renta básica. ¿Con qué? Con, ¿cómo se llama el programa ahora? Oportunidades. Prospera Oportunidades, ¿cómo se llama? ¿Qué hace eso? Transfiere ingresos. Eso mismo hace Brasil con la bolsa de familia. Y eso mismo hacen los países vascongados y el más avanzado son los países nórdicos de Europa. ¿Para qué? Para que si los mercados de trabajo ya no funcionaban como fueron diseñados, la población tenga capacidad de compra, pueda ir a los mercados y restaurar el crecimiento y la prosperidad. ¿No estamos generando ilusiones? Sí. Cuando hablamos de derechos. Ahora, para mi sorpresa, hay mucha crítica a la Constitución y a la nueva Constitución de la Ciudad de México por su Carta de Derechos. A veces me da la impresión de que no sé por qué, pero nos negamos a tener derechos. Eso lo tienen muchas constituciones y muchos estados. Eso se está generalizando en el mundo. Vea, por ejemplo, el mejor experto inglés en materia de distribución del ingreso, Atkinson, sostiene... Que, por cierto, en paz descanse. En paz descanse, sí. Sostuvo que el Estado debe ser el empleador de última instancia, que es otra manera de dar renta básica. Eso lo sostiene. Y sostiene otra cosa, que los impuestos deben ser progresivos. Sostiene una cifra del 65% máxima para las utilidades, para las gentes con mayor ingreso. Bueno, entonces ya hay toda una suerte de planteamientos, algunos de los cuales ya comienzan a practicarse y otros que están remodelándose. Eso supone una reconformación del mercado y de las relaciones Estado-mercado. Lo supone, como usted lo señala, cuando dice que la globalización está en crisis. La globalización logró hazañas notables, como que todos los países se abrieran, pero no logró otra hazaña que ahora es necesaria: dar garantías sociales a las poblaciones. Eso es lo que está faltando. Si la globalización va a sobrevivir, por ahí tienen que encontrar la salida. Maestro Ibarra, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Buenas noches, muchas gracias.